El calor de agosto en Mérida, Yucatán, era implacable aquel día de 2011. Las cigarras cantaban sin pausa mientras el sol caía a plomo sobre las calles empedradas del centro histórico. Tres jóvenes caminaban por el Paseo de Montejo, riendo y tomando fotografías con sus teléfonos celulares. Mariana Solís tenía 22 años y estudiaba arquitectura en la Universidad Autónoma de Yucatán. A su lado, Carolina Herrera, de 23, cursaba el último año de Derecho, y Valeria Domínguez, la menor, con 21 años, soñaba con convertirse en periodista. Las tres eran amigas desde la secundaria, inseparables como hermanas. Ese viernes 12 de agosto decidieron celebrar el cumpleaños de Carolina con un viaje de fin de semana a las ruinas de Uxmal. Ninguna de ellas imaginaba que sus nombres aparecerían en todos los periódicos de la región durante la próxima década. El plan era sencillo: rentar un auto, conducir 2 horas hacia el sur, visitar las zonas arqueológicas y acampar cerca de la carretera federal 261. Sus familias sabían del plan. Mariana había enviado un mensaje de texto a su madre a las 3 de la tarde. «Ya vamos saliendo, mamá. Te hablo mañana». Fue el último contacto. Si te gusta este tipo de historias reales y misteriosas, no olvides suscribirte al canal y déjanos en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que necesitan ser recordadas. El sábado por la mañana, cuando ninguna de las tres respondió a los mensajes de sus familias, comenzó la preocupación. Al principio fue leve, casi imperceptible. Quizás no tienen señal, pensó Rosa Solís, madre de Mariana. Pero cuando el domingo al mediodía seguían sin noticias, el pánico se instaló en los 3 hogares. Rosa fue la primera en marcar al número de emergencias. A las 4 de la tarde del domingo 14 de agosto, se presentó la primera denuncia formal por desaparición en la Fiscalía General del Estado de Yucatán. Los padres de las 3 jóvenes se conocían bien. Habían compartido reuniones escolares, fiestas de graduación, tardes de café, mientras sus hijas crecían juntas. Ahora compartían algo mucho más oscuro: el terror de no saber dónde estaban sus hijas. Rodrigo Herrera, padre de Carolina y abogado de profesión, tomó el liderazgo del grupo. Organizó búsquedas, contactó medios de comunicación, presionó a las autoridades. El lunes por la mañana, un operativo de búsqueda se desplegó por la carretera federal 261 y sus alrededores. El auto rentado, un Nissan Versa blanco, apareció el martes 16 de agosto, estacionado en un camino de terracería a unos 5 kilómetros de las ruinas de Uxmal. Las llaves estaban puestas en el contacto, las puertas sin seguro. Dentro del vehículo encontraron las mochilas de las 3 jóvenes, sus identificaciones, dinero en efectivo y los celulares apagados. No había signos evidentes de violencia. No había sangre. No había nada que explicara por qué 3 mujeres simplemente dejaron todas sus pertenencias y se esfumaron en medio de la nada. La policía ministerial acordonó el área. Perros rastreadores fueron traídos desde la Ciudad de México. Grupos de búsqueda voluntarios peinaron la zona durante días, adentrándose en la selva baja que rodea las ruinas mayas. El calor era sofocante, el terreno irregular y peligroso. Algunos voluntarios sufrieron deshidratación. Otros se encontraron con nidos de víboras de cascabel, pero no había rastro de Mariana, Carolina ni Valeria. Los medios nacionales tomaron el caso. 3 amigas desaparecen misteriosamente en Yucatán era el titular en todos los noticieros. Las fotografías de las jóvenes sonrientes se repetían en pantallas de televisión y portadas de periódicos. Las redes sociales se inundaron con teorías: secuestro, trata de personas, un accidente en la selva.
incluso hipótesis más descabelladas sobre experimentos clandestinos en zonas arqueológicas. Nada tenía sentido. Rosa Solís no comía ni dormía. Se había instalado prácticamente en las oficinas de la Fiscalía, presionando todos los días por avances en la investigación. «Mi hija no se fue por voluntad propia», repetía con voz quebrada ante cualquier reportero que la escuchara. Mariana tenía planes, tenía sueños. Iba a terminar su carrera en diciembre. Algo le pasó a mi niña. El dolor en sus ojos era tan profundo que algunos periodistas dejaban de grabar, incapaces de continuar. Patricia Domínguez, madre de Valeria, era más callada. Se refugiaba en la oración, acudiendo a la iglesia de Santa Ana cada mañana para rezar por el regreso de su hija. «Dios sabe dónde está», le decía al padre Julián, el párroco que la había conocido desde niña. «Él la traerá de vuelta». Pero con cada día que pasaba, esa certeza se iba erosionando como arena en el viento. Rodrigo Herrera, por su parte, contrató investigadores privados. Gastó los ahorros de toda su vida en rastreadores profesionales, en sobornos a funcionarios que prometían información, en recompensas que nunca produjeron resultados. Su esposa, Elena, tuvo que ser internada 2 veces por crisis nerviosas. La casa de los Herrera se convirtió en un santuario improvisado para Carolina, con velas encendidas día y noche frente a su fotografía de graduación. La investigación oficial señalaba múltiples líneas de indagación, pero ninguna prosperaba. Se entrevistó a más de 200 personas, turistas que habían estado en Uxmal ese fin de semana, empleados de hoteles cercanos, guías turísticos, habitantes de las comunidades mayas de la región. Nadie había visto nada. Era como si las 3 jóvenes se hubieran disuelto en el aire caliente del verano yucateco. Un taxista de Ticul, un pueblo cercano, declaró haber visto a 3 mujeres jóvenes caminando por la carretera el sábado por la tarde, pero no estaba seguro si eran ellas. Un vendedor ambulante mencionó haber escuchado gritos femeninos cerca de un cenote abandonado, pero cuando las autoridades inspeccionaron el lugar, no encontraron nada. Cada pista se desvanecía tan pronto como aparecía. Los primeros meses fueron los más intensos. Búsquedas diarias, conferencias de prensa semanales, movilizaciones ciudadanas. Pero con el paso del tiempo, el interés mediático comenzó a disminuir. Otros casos tomaron las primeras planas. Otras tragedias capturaron la atención nacional. Para diciembre de 2011, las búsquedas activas se habían reducido considerablemente. Las familias seguían buscando, pero ahora lo hacían solas, sin cámaras, sin reflectores, sin esperanza de apoyo institucional. 2012 llegó sin respuestas, luego 2013. Cada año que pasaba era una tortura diferente. Las fechas significativas se volvían insoportables. Los cumpleaños, las navidades, el aniversario de la desaparición. Rosa Solís envejeció 10 años en 2. Su cabello se volvió completamente gris. Patricia Domínguez desarrolló insomnio crónico. Rodrigo Herrera tuvo que cerrar su despacho de abogados porque ya no podía concentrarse en ningún caso que no fuera el de su propia hija. En 2015, 4 años después de la desaparición, un hombre fue arrestado en Campeche por trata de personas. Durante su interrogatorio, mencionó conocer información sobre unas muchachas desaparecidas en Yucatán. Las familias revivieron. Rodrigo Herrera viajó inmediatamente a Campeche, pero la supuesta información resultó ser una mentira del detenido para negociar una reducción de su sentencia. El golpe emocional fue devastador. Rosa Solís intentó suicidarse esa noche, pero su esposo la encontró a tiempo. Los años continuaron su marcha inexorable. 2016, 2017, 2018. La sociedad yucateca había asimilado el caso como uno más de los muchos desaparecidos en México.
Los carteles con las fotografías de Mariana, Carolina y Valeria, que alguna vez cubrieron postes de luz y paredes en todo Mérida, fueron arrancados por el viento y la lluvia. Nuevas noticias los reemplazaron, nuevas tragedias ocuparon su lugar. Las tres familias formaron un grupo de apoyo con otras familias de desaparecidos. Se reunían cada jueves en la parroquia de Santa Ana. Compartían su dolor, sus frustraciones con el sistema de justicia, sus pequeños momentos de esperanza cuando surgía alguna pista falsa. Patricia Domínguez se convirtió en activista, participando en marchas y protestas exigiendo acción gubernamental. Rosa Solís escribía cartas semanales al gobernador, al presidente municipal, a organismos internacionales de derechos humanos. Rodrigo Herrera nunca dejó de buscar, gastando hasta el último peso que tenía en cualquier rastro, por mínimo que fuera. En 2019, 8 años después, un equipo de antropólogos forenses descubrió restos humanos en un cenote cerca de Oskutskab. Las familias fueron notificadas. Las pruebas de ADN tomaron meses. La espera fue agonizante, cada día, cada hora, preguntándose si finalmente tendrían respuestas, aunque fueran las más terribles. Los resultados llegaron en diciembre. Los restos no correspondían a ninguna de las tres jóvenes. Era otra persona, otra familia que recibiría la peor noticia posible, pero no ellas. No todavía. Para 2020, la pandemia de COVID-19 paralizó todo. Las búsquedas se suspendieron, las oficinas gubernamentales cerraron, el mundo entero entró en pausa, pero el dolor de las familias nunca descansó. Rosa Solís contrajo el virus y estuvo grave durante semanas. En su delirio febril, decía ver a Mariana junto a su cama, sonriendo, diciéndole que estaba bien. Cuando se recuperó, esa visión la persiguió más que la enfermedad misma. 2021 llegó con la vacunación masiva y un lento retorno a la normalidad. Las familias habían envejecido no solo 10 años, sino toda una vida. Algunos de los hermanos menores de las desaparecidas ya eran adultos. Habían crecido en casas marcadas por el duelo permanente, por las fotografías inmutables de sus hermanas sonrientes, por conversaciones que siempre terminaban en llanto. El 23 de julio de 2021, 10 años y 11 meses después de la desaparición, sonó el teléfono en casa de los Solís. Era un viernes por la tarde. Rosa estaba preparando la cena cuando vio el número desconocido en la pantalla. Casi no contestó. Ya había recibido demasiadas llamadas de estafadores, de charlatanes que decían tener información a cambio de dinero, pero algo la hizo responder. «¿Señora Solís?», preguntó una voz masculina que no reconoció. «Sí, soy yo», respondió con cansancio. «Habla el doctor Ernesto Campos del Hospital General de Mérida. Necesito que venga de inmediato. Es sobre su hija Mariana». El corazón de Rosa dejó de latir por un segundo. Luego se aceleró tanto que pensó que explotaría. «¿Qué pasa? La encontraron. Está viva. Por favor, señora, venga al hospital. Habitación 312. Rosa dejó caer el cuchillo que tenía en la mano. Gritó el nombre de su esposo, Héctor, que estaba en la sala. No podía formar palabras coherentes. Héctor tomó el teléfono, habló con el doctor y en cuestión de minutos estaban en el auto, conduciendo como locos hacia el hospital. Rosa temblaba incontrolablemente. «Está viva, está viva, está viva», repetía como un mantra. Llamaron a los Herrera y a los Domínguez. Todos llegaron al hospital casi al mismo tiempo, corriendo por los pasillos, tropezando con enfermeras, buscando desesperadamente la habitación 312. Cuando llegaron, el doctor Campos los esperaba afuera. Era un hombre de unos 50 años, con expresión seria pero no triste. Eso les dio esperanza. «¿Dónde está mi hija?», exigió Rosa, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Está adentro», respondió el doctor, «pero necesito que se preparen. Mariana está viva, pero su condición es compleja». «¿Compleja cómo?».
preguntó Héctor sosteniendo a su esposa, que amenazaba con desplomarse. Está en estado de shock. No habla. No parece reconocer dónde está. Y... El doctor hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Está embarazada, de aproximadamente 6 meses. El silencio que siguió fue absoluto. Rodrigo Herrera fue el primero en reaccionar. «Y Carolina, y Valeria, están con ella». El doctor negó con la cabeza. «Solo trajeron a Mariana. La encontraron esta mañana caminando descalza por la carretera federal 180, cerca de Progreso. Estaba desorientada. No llevaba identificación, pero logró decir su nombre. Por eso los contactamos». Rosa no esperó más. Empujó la puerta de la habitación y entró. Lo que vio la dejó sin aliento. En la cama, conectada a monitores y con una bata de hospital, estaba Mariana, su hija, su niña. Pero era y no era ella. Mariana había perdido mucho peso. Su cabello, que antes le llegaba a la cintura, ahora apenas tocaba sus hombros y estaba maltratado, con mechones de diferentes largos, como si alguien lo hubiera cortado sin cuidado. Su piel, antes morena clara, estaba pálida y cubierta de pequeñas cicatrices. Sus ojos, esos ojos castaños que Rosa había llorado en tantas fotografías, estaban abiertos pero vacíos, mirando al techo sin ver realmente. «¿Mariana?», susurró Rosa acercándose lentamente. «Mi amor, soy yo. Soy mamá». Mariana no reaccionó, no giró la cabeza, no pestañeó. Rosa se sentó en el borde de la cama y tomó la mano de su hija. Estaba fría. «Estás en casa, mi niña. Estás a salvo ahora». Héctor entró detrás de su esposa, seguido por los Herrera y los Domínguez. Todos lloraban al ver a Mariana, pero también sentían una punzada de dolor por sus propias hijas que no estaban allí. Patricia Domínguez se acercó y preguntó suavemente: «Mariana, cariño, ¿sabes dónde está Valeria? ¿Dónde está mi niña?». Nada, ni un parpadeo, ni un gesto. Era como hablarle a una estatua. Durante las siguientes horas, médicos y psicólogos entraron y salieron de la habitación. Realizaron exámenes físicos y neurológicos. Mariana estaba deshidratada y desnutrida, pero por lo demás, físicamente estable. El embarazo parecía saludable, pero mentalmente era como si Mariana no estuviera realmente allí. Los especialistas hablaron de trauma severo, disociación, posible síndrome de estrés postraumático, pero no podían explicar qué le había pasado sin que ella pudiera contarlo. La noticia del regreso de Mariana se esparció como pólvora. En cuestión de horas, reporteros rodeaban el hospital. La fiscalía envió investigadores. La historia era imposible. Una de las 3 jóvenes desaparecidas había vuelto después de casi 11 años, embarazada, sin memoria aparente de lo sucedido. Era el tipo de caso que capturaba la imaginación nacional e internacional. Rodrigo Herrera, abogado hasta la médula, exigió hablar con los investigadores. «Mi hija sigue desaparecida. Carolina sigue desaparecida. Valeria también. Necesitamos respuestas. Mariana es la única que sabe qué les pasó». Pero Mariana no hablaba. Pasaron los días y permanecía en ese estado catatónico, comiendo solo cuando la alimentaban, permitiendo que la bañaran y vistieran como si fuera una muñeca. Los psiquiatras probaron diferentes terapias: musicoterapia, arteterapia, hipnosis clínica. Nada la sacaba de ese estado. Rosa no se separó de su hija ni un momento. Dormía en una silla junto a su cama, hablándole constantemente, contándole todo lo que había pasado en esos 10 años, mostrándole fotografías, tratando de anclarla a la realidad. «Aquí está tu hermano Jorge. Mira cómo ha crecido. Aquí está tu papá. Aquí estoy yo. Te amamos tanto, mi niña. Por favor, vuelve con nosotros». El 5.º día después de su aparición, mientras Rosa le cepillaba el cabello, Mariana parpadeó de forma diferente. Fue algo sutil, casi imperceptible, pero Rosa lo notó. «Mariana,
¿Me escuchas? Los labios de Mariana se movieron ligeramente. Rosa se acercó más. ¿Qué dijiste, mi amor? Un susurro apenas audible, frío. Rosa sintió que su corazón se aceleraba. Llamó a una enfermera, quien trajo más mantas. Pero cuando arroparon a Mariana, ella sacudió la cabeza lentamente. El primer movimiento voluntario que hacía. No, allá, frío. Esas palabras fragmentadas eran todo lo que tenían. Los investigadores trataron de interrogarla suavemente. Pero Mariana se cerraba cada vez que veía a alguien con uniforme. Solo respondía muy ocasionalmente a su madre. Durante las siguientes semanas, Mariana fue mejorando poco a poco. Comenzó a comer por su cuenta. A veces hacía contacto visual, pero la mayoría del tiempo permanecía en silencio, tocándose el vientre con expresión confusa, como si no entendiera cómo había llegado ahí ese embarazo. Los médicos realizaron pruebas de paternidad al feto, con la esperanza de que el ADN pudiera conducir a algún sospechoso. Pero el análisis reveló algo desconcertante. El padre no estaba en ninguna base de datos. Era un fantasma más en esta historia imposible. Patricia Domínguez visitaba a Mariana cada día, rogándole que recordara algo sobre Valeria. Por favor, Mariana, solo dime si la viste. Si está viva, necesito saber qué le pasó a mi bebé. Una tarde, mientras Patricia lloraba junto a la cama, Mariana giró la cabeza hacia ella. Sus ojos, por primera vez en semanas, parecían enfocar realmente. Valeria, susurró. Patricia se lanzó hacia ella. Sí, Valeria, ¿dónde está? ¿La viste? Mariana frunció el ceño, como tratando de recordar algo enterrado muy profundo. Valeria. Cantaba. Siempre cantaba. ¿Dónde, mi amor? ¿Dónde cantaba? Pero Mariana había vuelto a ese estado ausente, como si una puerta en su mente se hubiera cerrado de golpe. Los Herrera no tuvieron mejor suerte. Cada mención de Carolina parecía causar angustia visible en Mariana. Se encogía, respiraba con dificultad, a veces hacía sonidos que parecían sollozos pero sin lágrimas. Era claro que recordar a Carolina le causaba un dolor inmenso, pero no podía o no quería articular por qué. A finales de agosto, 2 meses después de su reaparición, Mariana fue dada de alta del hospital. Los médicos consideraron que físicamente estaba estable y que el ambiente hospitalario no estaba ayudando a su recuperación mental. Rosa la llevó a casa, a su antigua habitación, que había permanecido intacta todos esos años, como un santuario. Ver su habitación pareció provocar algo en Mariana. Tocó su escritorio, sus libros de arquitectura, sus fotografías en la pared. Una en particular la hizo detenerse. Las 3 amigas en la playa de Celestún, sonriendo con el atardecer detrás. Mariana tocó los rostros en la fotografía, primero el de Carolina, luego el de Valeria. «Lo siento», susurró. Fueron las primeras palabras completas y coherentes que decía. Rosa, que había estado ordenando la ropa, se volteó rápidamente. «¿Qué sientes, mi amor? No es tu culpa. Nada de esto es tu culpa». Mariana negó con la cabeza, lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. Debí protegerlas. Era un avance, pequeño, doloroso, pero un avance. Los terapeutas dijeron que Mariana estaba comenzando a procesar el trauma, que eventualmente, con paciencia y el ambiente seguro adecuado, los recuerdos podrían volver. Septiembre trajo consigo los primeros nortes de la temporada, esos vientos fríos del norte que barren la península de Yucatán. Cada vez que el viento soplaba, Mariana se ponía nerviosa, se envolvía en mantas, se mecía de adelante hacia atrás, murmuraba palabras inconexas. Rosa aprendió a reconocer los patrones. Había ciertos sonidos, ciertas sensaciones que desencadenaban algo en su hija. El embarazo avanzaba. Mariana recibía atención prenatal regular.
Los médicos estaban asombrados de que el bebé pareciera completamente saludable a pesar de las circunstancias. Cuando le preguntaban a Mariana si quería saber el sexo, si había pensado en nombres, ella simplemente miraba su vientre con esa expresión confundida, como si el bebé fuera un concepto abstracto que no podía comprender completamente. Una noche de octubre, durante una tormenta particularmente fuerte, Mariana despertó gritando. Rosa y Héctor corrieron a su habitación. La encontraron en posición fetal en la cama, cubriendo su cabeza con las manos. El agua nos va a ahogar. Rosa la abrazó tratando de calmarla. No hay agua, mi amor. Estás en casa, estás a salvo. Pero Mariana seguía gritando. Carolina no puede nadar, tenemos que sacarla, Valeria, ayúdame. Fue el episodio más violento que había tenido desde su regreso. El doctor tuvo que venir a casa para sedarla. Cuando finalmente se calmó, horas después, murmuró algo que heló la sangre de todos. El cenote. Nos llevaron al cenote. A la mañana siguiente, Rosa llamó inmediatamente a los investigadores. Les contó sobre el episodio nocturno, sobre la mención del cenote. La fiscalía reactivó las búsquedas, concentrándose ahora específicamente en cenotes de la región. Había cientos de ellos, algunos conocidos y turísticos, otros ocultos en medio de la selva, usados solo por comunidades locales. Buzos especializados fueron desplegados. Durante semanas exploraron cenote tras cenote. Encontraron basura, animales muertos, incluso algunos objetos personales abandonados, pero nada que condujera a Carolina o Valeria. Mariana no volvió a mencionar el cenote. Cuando trataban de preguntarle directamente, se cerraba por completo, entrando en ese estado catatónico del que costaba tanto sacarla. Los terapeutas advirtieron que presionarla podría ser contraproducente, que los recuerdos traumáticos tenían que surgir naturalmente para poder ser procesados de forma saludable. En noviembre, con el embarazo ya en el 8º mes, Mariana comenzó a hablar más. Frases cortas, observaciones simples sobre el clima o la comida. Nunca sobre los años perdidos, nunca sobre sus amigas. Era como si esos 10 años simplemente no existieran en su memoria consciente. Rosa había convertido una de las habitaciones en un cuarto para el bebé. Mariana a veces entraba y se quedaba mirando la cuna, los pequeños atuendos, los peluches. Una tarde, Rosa la encontró allí, con la mano en su vientre, hablándole al bebé. «Te voy a cuidar», decía suavemente. «No voy a dejar que te pase nada malo. No como». Se detuvo abruptamente al notar la presencia de su madre. Rosa no dijo nada, solo la abrazó. En ese momento entendió algo fundamental. Mariana recordaba. Quizás no todos los detalles, quizás las imágenes eran fragmentadas y confusas, pero recordaba suficiente para vivir con culpa, con miedo, con la carga de ser la única que sobrevivió. Patricia Domínguez y Rodrigo Herrera visitaban regularmente, pero cada visita era más difícil que la anterior. Ver a Mariana era simultáneamente una bendición y una maldición. Probaba que era posible sobrevivir, pero también subrayaba dolorosamente la ausencia de sus propias hijas. El 2 de diciembre de 2021, Mariana dio a luz a una niña. El parto fue complicado pero exitoso. La bebé nació saludable, con un llanto fuerte que llenó la sala de maternidad. Cuando la pusieron en los brazos de Mariana, algo cambió en sus ojos. Por primera vez en meses, había una chispa de algo más que dolor. Había propósito. «Ana», dijo claramente. «Se llama Ana». Rosa lloró de felicidad. Era la primera decisión real que Mariana tomaba por sí misma desde su regreso. La pequeña Ana se convirtió en el centro del universo de Mariana. La cuidaba con una dedicación casi obsesiva, como si al proteger a esta bebé pudiera redimir algo de lo que fuera que había pasado. Con la llegada de Ana, Mariana pareció anclar más firmemente a la realidad presente.
Comenzó a hacer más preguntas sobre los años que había perdido, sobre su familia, sobre el mundo, sobre la pandemia de la que todos hablaban, pero que ella no había vivido conscientemente. Era como si estar embarazada la hubiera mantenido en un limbo, pero convertirse en madre la obligara a estar completamente presente. Los terapeutas consideraron que este era el momento propicio para intentar terapias más profundas de recuperación de memoria. Con el consentimiento de Mariana y su familia, comenzaron sesiones de EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, una técnica especializada para trauma. Las primeras sesiones fueron brutales. Mariana revivía fragmentos de terror sin contexto claro. Oscuridad, voces masculinas hablando en un idioma que no entendía completamente, dolor físico, hambre constante. Pero los fragmentos no formaban una narrativa coherente. Era como intentar armar un rompecabezas con la mayoría de las piezas perdidas. En febrero de 2022, durante una sesión particularmente intensa, Mariana finalmente habló de la noche de la desaparición. Su voz era monótona, casi robótica, como si estuviera narrando la vida de otra persona. Estábamos instalando la tienda de campaña cerca de las ruinas. Era tarde, casi las 9 de la noche. Carolina bromeaba sobre fantasmas mayas. Valeria sacó su guitarra y comenzó a tocar. Y entonces vinieron 3 hombres, tal vez 4. No pude ver bien. Tenían linternas muy brillantes. Gritamos, corrimos, pero la selva estaba oscura y ellos conocían el terreno. Nos alcanzaron. Se detuvo, respirando con dificultad. El terapeuta la alentó a continuar solo si se sentía capaz. Mariana asintió. Nos pusieron algo en la cara, un trapo con un olor horrible, y todo se volvió negro. Era la primera vez que narraba esos momentos. Rosa, que estaba presente en la sesión, temblaba pero no interrumpía. Necesitaban saber. Las otras familias necesitaban saber. Cuando desperté, no sé cuánto tiempo después, estábamos en un lugar bajo tierra, oscuro, húmedo. Podía escuchar agua goteando. Carolina estaba llorando. Valeria estaba callada, en shock. Yo no podía moverme bien. Me dolía todo el cuerpo. Las sesiones continuaron durante meses. Poco a poco, Mariana recordaba más detalles, aunque muchos permanecían borrosos o contradictorios. Hablaba de días que se convertían en semanas, de perder la noción del tiempo por completo. Mencionaba voces que les hablaban en español, pero con acento extraño, órdenes de estar calladas, amenazas de lo que pasaría si intentaban escapar. En abril de 2022, mencionó algo crucial. Había más mujeres, no solo nosotras. Escuchaba voces de otras personas en otros cuartos. Algunas lloraban, otras gritaban y luego se callaban. Carolina trataba de hablar con ellas a través de las paredes, de averiguar dónde estábamos. Esta revelación cambió por completo la dirección de la investigación. Ya no se trataba solo de 3 amigas desaparecidas. Potencialmente había una red de secuestro operando en la región, con múltiples víctimas. La Fiscalía General de la República se involucró. Agentes federales comenzaron a revisar todos los casos de desapariciones de mujeres en Yucatán y estados circundantes durante la última década. Los números eran aterradores, más de 200 mujeres desaparecidas en la región en ese periodo. Algunas habían aparecido, otras seguían perdidas, muchas habían sido encontradas muertas. ¿Cuántas podrían estar conectadas al mismo grupo que secuestró a Mariana, Carolina y Valeria? Mientras las investigaciones federales se expandían, Mariana continuaba su terapia. En junio de 2022, durante una sesión, recordó algo sobre Carolina. Ella no dejaba de hablar, de planear. Decía que íbamos a escapar, que iba a encontrar la forma. Los hombres se enojaban con ella. Una noche vinieron por ella. La sacaron del cuarto. Escuché sus gritos alejándose.
Valeria y yo la llamamos hasta quedarnos sin voz. Mariana comenzó a llorar incontrolablemente. No volvió. Carolina nunca volvió. Valeria entró en shock completo. Dejó de hablar, dejó de comer. Yo traté de cuidarla, pero estaba tan débil yo también, y entonces no pudo continuar. Tomó varias sesiones más antes de que pudiera verbalizar lo que pasó después. Separaron a Valeria de mí, no sé cuánto tiempo después, días, tal vez semanas, todo se confunde. La vi una vez más desde lejos cuando nos movían del lugar. Se veía tan delgada, tan perdida. Traté de gritar su nombre, pero alguien me tapó la boca. Esa fue la última vez que vi a mi amiga. Las confesiones de Mariana eran devastadoras. Rodrigo Herrera y Patricia Domínguez recibían actualizaciones de cada sesión. Saber que sus hijas habían sufrido, que probablemente estaban muertas, era un dolor renovado e insoportable. Pero al menos tenían algo de verdad, algo de cierre. Por terrible que fuera, la pregunta que todos tenían era ¿por qué Mariana sobrevivió cuando sus amigas aparentemente no? En julio, Mariana finalmente abordó ese tema. Me quedé callada. Obedecí. Cuando me hablaban, asentía. Cuando me daban órdenes, las seguía sin resistencia. Me convertí en nada. Un fantasma. Creo que por eso me mantuvieron. Era fácil controlarme. Era una confesión desgarradora. Mariana cargaba con la culpa de haber sobrevivido mediante sumisión, mientras sus amigas, más valientes o simplemente menos capaces de apagar su espíritu, habían pagado el precio último. En agosto de 2022, Mariana recordó algo crucial sobre su liberación. Un día, simplemente me sacaron del lugar. Me pusieron en un auto. Manejamos durante horas. Yo esperaba que fuera el final, que me fueran a matar. Pero me dejaron en una carretera. Me dijeron, camina, no mires atrás. Si hablas con la policía sobre ubicaciones o nombres, volveremos por ti y por tu familia. Por eso estaba tan traumatizada. No solo por lo que había vivido, sino porque creía que hablar pondría en peligro a sus seres queridos. El embarazo, explicó tímidamente, había ocurrido durante su cautiverio. Uno de los hombres. No quería dar más detalles y los terapeutas no la presionaron. La decisión de liberarla, especulaban los investigadores, probablemente estuvo relacionada con el embarazo. Mantener a una mujer embarazada era complicado, requería atención médica que podría levantar sospechas. Era más fácil deshacerse de ella. Con la información proporcionada por Mariana, aunque fragmentaria, la investigación federal logró algunos avances. Identificaron una red de trata de personas que operaba en la frontera entre Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Varios arrestos se realizaron en septiembre de 2022. Ninguno de los detenidos admitió conocer a Mariana, Carolina o Valeria, pero el análisis de sus operaciones y rutas coincidía con el relato de Mariana. En uno de los lugares allanados, un rancho abandonado en Campeche, encontraron evidencia de que había sido usado para mantener personas contra su voluntad. Había habitaciones subterráneas, cadenas en las paredes, restos de ropa femenina. Entre esos restos encontraron algo que heló la sangre de todos. Una pulsera de plata con las iniciales BD. Patricia Domínguez identificó la pulsera inmediatamente. Se la había regalado a Valeria en su 18º cumpleaños. Finalmente tenían una evidencia física que conectaba directamente a las desaparecidas con el lugar. Los expertos forenses peinaron cada centímetro del rancho. En el terreno trasero, usando radares de penetración terrestre, identificaron varias anomalías en el suelo, áreas donde la tierra había sido removida y compactada de forma diferente al terreno circundante. En octubre de 2022, comenzaron las excavaciones. Los familiares fueron notificados,
pero no se les permitió estar presentes. Era demasiado peligroso emocionalmente y potencialmente contaminante para la evidencia. Durante 3 días, equipos de antropólogos forenses trabajaron bajo el sol implacable de Campeche. El 4.º día encontraron restos humanos. Estaban mal preservados por el clima húmedo y el tiempo transcurrido, pero había suficiente material para análisis de ADN. Las pruebas tomarían semanas. Fueron las semanas más largas en la vida de Patricia Domínguez y Rodrigo Herrera. Sabían que probablemente recibirían la peor noticia posible, pero al menos sería una respuesta. Después de 11 años de no saber cualquier certeza, por dolorosa que fuera, era mejor que la tortura de la esperanza perpetua. El 15 de noviembre de 2022, los resultados llegaron. Los restos encontrados correspondían a 2 víctimas femeninas. Una de ellas era Carolina Herrera. La otra era Valeria Domínguez. Rodrigo Herrera estaba en su oficina cuando recibió la llamada. Se desplomó en su escritorio y lloró de una forma que nunca había llorado, ni siquiera en los peores momentos de la búsqueda. Su hija estaba muerta. Había estado muerta probablemente durante años, mientras él la buscaba desesperadamente. Todo ese tiempo, esperando, rogando, imaginando reencuentros, y ella ya no estaba. Patricia Domínguez recibió la noticia en la iglesia de Santa Ana, donde había ido como cada mañana durante 11 años a rezar por el regreso de Valeria. El padre Julián estaba con ella cuando los agentes llegaron. Patricia no lloró. Solo asintió lentamente, como si una parte de ella siempre hubiera sabido. ¿Sufrió?, preguntó con voz quebrada. Los agentes no pudieron responder. No había forma de saberlo con certeza. Los funerales se realizaron en diciembre, 11 años después de la desaparición. Fueron eventos masivos. Cientos de personas asistieron. Muchas que nunca conocieron a Carolina o Valeria, pero que habían seguido el caso durante años. Mérida entera pareció detenerse para llorar a estas 2 jóvenes cuyas vidas fueron robadas. Mariana asistió a ambos funerales con Ana en brazos. Fue la primera vez que salió de casa para un evento público desde su regreso. Se paró frente a los ataúdes de sus amigas y finalmente pudo decir las palabras que había estado guardando. Lo siento. Siento no haber podido salvarlas. Siento haber sido débil. Siento estar viva cuando ustedes no lo están. Pero les prometo que voy a vivir por ustedes también. Voy a contar su historia. Nadie va a olvidarlas. Y voy a asegurarme de que Ana crezca sabiendo quiénes eran sus tías, las mujeres valientes y hermosas que fueron arrebatadas de este mundo demasiado pronto. No fue el cierre perfecto. El dolor de las familias seguiría por siempre. Los responsables directos de las muertes nunca fueron identificados definitivamente. Los arrestados eran piezas pequeñas de una organización mayor. Pero al menos había algo de verdad, algo de justicia, aunque incompleta. Mariana continuó su terapia. Poco a poco fue reconstruyendo su vida. Volvió a la universidad en 2023, terminando finalmente su carrera de arquitectura. Diseñó un memorial en honor a Carolina y Valeria que fue construido en el Paseo de Montejo, donde las 3 amigas caminaron juntas por última vez ese fatídico agosto de 2011. El memorial consiste en 3 columnas de piedra entrelazadas, representando la amistad inquebrantable. En la base, una placa con los nombres de todas las mujeres desaparecidas en Yucatán durante la última década. Es un recordatorio permanente de que cada número en las estadísticas de desaparecidos tiene un nombre, una familia, una historia. Rosa Solís se convirtió en activista de tiempo completo, trabajando con otras familias de desaparecidos. Su experiencia, tanto el infierno de no saber como el alivio agridulce de recuperar a su hija, la convirtió en una voz importante en las discusiones sobre políticas públicas de búsqueda.
Patricia Domínguez y Rodrigo Herrera fundaron una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar familias de víctimas de trata de personas. El dolor de perder a sus hijas se transformó en un propósito: evitar que otras familias pasaran por lo mismo. Ana creció rodeada de amor, sin conocer las circunstancias exactas de su concepción. Mariana decidió que cuando fuera mayor de edad le contaría la verdad completa. Pero por ahora, Ana solo sabía que su mamá era una sobreviviente y que tenía 2 tías ángeles que la cuidaban desde el cielo. En 2024, 3 años después de su regreso, Mariana dio una entrevista extensiva para un documental sobre desapariciones en México. Frente a las cámaras, con Ana jugando cerca, contó su historia con una calma que había tomado años cultivar. 10 años de mi vida fueron robados. Mis amigas perdieron mucho más que eso. Perdieron su futuro entero. Pero no voy a permitir que esos hombres, quienes quiera que sean, definan el resto de mi existencia. Soy una sobreviviente. Soy una madre. Soy arquitecta. Soy amiga de personas nuevas que me han ayudado a sanar. Y siempre, siempre, seré quien lleve la memoria de Carolina y Valeria. El caso nunca se cerró oficialmente. Seguía habiendo preguntas sin responder, cabos sueltos que probablemente nunca se atarían. Los líderes de la red de trata nunca fueron capturados. Los lugares exactos donde las 3 jóvenes fueron mantenidas durante años permanecían desconocidos más allá del rancho en Campeche. Pero había algo de paz. Imperfecta, dolorosa, pero paz al fin. Las familias sabían la verdad, o al menos suficiente de ella. Carolina y Valeria descansaban en paz, sus restos finalmente en casa con sus familias, y Mariana, contra todos los pronósticos, había encontrado una forma de seguir viviendo. En las noches, cuando Ana dormía y la casa estaba en silencio, Mariana a veces miraba las estrellas desde su ventana. Se preguntaba si Carolina y Valeria podían verla, si sabían que había sobrevivido por las 3, que criaba a su hija con todo el amor que ellas nunca pudieron dar a los suyos propios. El viento del norte soplaba, trayendo consigo el aroma del mar y el susurro de hojas de palma. Mariana ya no temblaba cuando escuchaba el viento. Había aprendido que algunos recuerdos nunca desaparecen, pero pueden transformarse. El terror puede convertirse en fuerza, la culpa puede convertirse en propósito, y el dolor, con suficiente tiempo y amor, puede convertirse en algo parecido a la esperanza. México seguía siendo un país con miles de desaparecidos. Cada día, nuevas familias entraban en la pesadilla que los Solís, Herrera y Domínguez conocían demasiado bien. Pero también había sobrevivientes, personas que, como Mariana, encontraban la forma de regresar de la oscuridad. Y mientras hubiera sobrevivientes dispuestos a contar sus historias, había esperanza de que el sistema mejorara, de que más personas fueran encontradas, de que menos familias tuvieran que pasar por ese infierno. La historia de 3 amigas que desaparecieron en el verano de 2011 terminó con una verdad dolorosa. 2 nunca volvieron a casa, y la tercera regresó transformada para siempre. No era el final feliz que todos esperaban, pero en un país marcado por la violencia y la desaparición, incluso este final imperfecto era algo. Era verdad, era memoria, y era un recordatorio de que detrás de cada estadística hay una vida real que importa. Mariana se alejó de la ventana y fue a revisar a Ana una última vez antes de dormir. La pequeña dormía profundamente, ajena a la historia compleja que algún día conocería. Mariana besó su frente suavemente. «Te amo», susurró, «y vas a crecer en un mundo donde lucharé cada día para que seas más segura de lo que fuimos nosotras». Cerró la puerta del cuarto de Ana con cuidado y se fue a su propia habitación. Mañana sería otro día. Habría terapia, trabajo,
activismo, vida. Porque eso era lo que los sobrevivientes hacían. Sobrevivían, un día a la vez, llevando el peso de los que no pudieron hacerlo, honrando su memoria con cada respiración. El reloj marcaba la medianoche cuando Mariana finalmente se quedó dormida. En sus sueños, las tres amigas caminaban juntas de nuevo por el paseo de Montejo, jóvenes y despreocupadas bajo el sol de Yucatán, sin saber lo que el destino les tenía preparado. Era un sueño agridulce, pero Mariana había aprendido a encontrar consuelo incluso en la melancolía, porque en sus sueños al menos podían estar juntas otra vez. Y quizás, pensaba al despertar cada mañana, eso era suficiente. No para olvidar, nunca para olvidar, pero sí para seguir adelante, para vivir no solo por sí misma, sino por Carolina, por Valeria y por todas las mujeres desaparecidas cuyas historias merecían ser contadas, recordadas y nunca, jamás olvidadas.